Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones, de establecer esta conversa mañanera, esta conversa sabrosa, llena de contenido, para que usted definitivamente remueva cosas allí, deseche las que no le interese y se quede con las que le interese y las deje allí en reposo un rato, porque la idea de nosotros es que usted reflexione. En la reflexión está la posibilidad de crecer. Así que muchas gracias por preferirnos de 8:30 a 9 de la mañana diariamente, por lo menos en la señal que sale de Venezuela. Para todos los países que nos ven a las diferentes horas, muchísimas gracias. Amigos, les quiero recordar nuestras redes sociales: www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos y @lavidaeshoytv. Hoy tenemos a un amigo de la casa, a un amigo de ustedes allá. Es mi médico personal hace muchísimos años, pero ya es médico de ustedes también, porque de alguna manera ya la empatía está dada. Su información es valiosísima. Su información además se puede verificar en el bienestar que puede generar en muy corto tiempo, cuando de verdad hacemos la gran transformación que él plantea, que va mucho más allá de cualquier actitud o cualquier situación del órgano como tal, sino de todo mucho más allá. Hoy vamos a hablar de la próstata, hoy vamos a hablar de las mamas, hoy vamos a hablar de la tiroide. Son 3 glándulas importantes en el ser humano y que de vez en cuando muestran alarmas que van desde las cosas más a veces inocuas hasta las cosas más complicadas y difíciles. Así que con nosotros el doctor Carlos Luis Álvarez Boada, médico endocrino y además médico regenerativo. Bienvenido, hermano. Un placer siempre tenerte aquí. Carlito, para mí es un honor, un placer, una bendición siempre estar aquí contigo y sobre todo enseñar a las personas que en su cuerpo vive todo el poder de la creación, solo esperando que yo despierte. Qué bueno. Vamos a empezar ¿qué te parece si empezamos por la tiroide? Vamos a empezar por estar más alta. La tiroide es, de verdad, la gente habla mucho de que tengo problemas tiroideos, tengo hipotiroidismo, tengo hipertiroidismo. De verdad que la tiroide está permanentemente llamando la atención, mostrando alarma. Cuéntanos un poco cómo podemos... Bien, primero fascinante, porque para mí hablar primero de la tiroides como algo que tiene fácil solución y que prácticamente la persona había estado como encarcelada, la gente había estado condenada. Primero le daban un título: usted sufre de la tiroides, usted va a ser hipotiroideo, hipertiroideo, usted va a tener Hashimoto, en fin, todas las enfermedades que te puedas imaginar. Pero hoy te vas a enterar que cada una de ellas tiene solución. Cada una de ellas puede llegar a sanar. Una de las cosas más bellas para poder explicar estas 3 glándulas que vamos a hablar hoy es que vuelvas a recordar la codificación que existe en la enfermedad. Cuando nosotros hablamos que toda enfermedad tiene un código básico, lo que en realidad estamos hablando no solamente de un número, estamos hablando realmente de una bioquímica específica que hace funcionar ese grupo de células. Bien, habíamos visto, si recuerdas, vamos a monitorear un momentito esto acá, si recuerdas el código 2 tiene por ley central al sistema venoso. Luego, todo lo que tiene que ver con el colon, las glándulas endocrinas y exocrinas, el sistema inmunológico, la parte linfática. Es decir, que cualquier órgano de ellos que se dañe nació de la misma lámina originaria. Porque es importante entender que cuando estamos hablando de los códigos, para recordarlo rápidamente, esto nace de un huevo central, óvulo, espermatozoide y 3 láminas originarias nacieron. Okay. El problema está en que cada una de ellas funciona con una idiosincrasia propia. Todos los órganos de ese código 2 son como hermanos gemelos. Si alguno de ellos llega a fallar, inmediatamente todas las demás células fallan, porque necesitan el mismo clavo bioquímico, necesitan la misma secuencia. Por eso es tan importante entender de nuevo este cuadro. Si una persona nos llega a la medicina tradicional con un problema tiroideo, va a tener un fármaco. Si nos llega con un problema de mama, va a tener otro fármaco. Si nos llega con un problema de próstata, va a tener otro fármaco. Eso termina con medicina regenerativa, ya que medicina regenerativa es la única especialidad médica capaz de dedicarse al estudio de la célula y de su capacidad funcional. Es la única que te enseña a sanar realmente y, sobre todo eso, a retirar todo fármaco, que era lo menos que necesitaba una célula. Una célula que necesitaba era una secuencia de nutrientes. Por ahí partimos entonces a ir a un viaje, para mí el más fabuloso de todo. Ir directo a la tiroides y hablar con ella. Es decir,
A mí esto me fascina porque además soy alumno de él hace muchísimo tiempo. Es decir, esto tiene que ver con cambiar las condiciones en las cuales ese nódulo o ese hipertiroidismo o ese hipotiroidismo se han creado. Es que nunca se han llegado a estudiar cuál fue el origen de la enfermedad. Exacto. ¿Tú te imaginas la liberación para una persona cuando descubra al fin que alguien me explicó el origen real de la enfermedad? Imagínate la bendición que yo siento hoy a través de este señor. Entonces, vamos a ir a la tiroides y vamos a entrevistarla. Y te vas a dar cuenta que la tiroides enfermó primero porque yo nací con ese código de debilidad. Pero además de ser débil de código, no tiene luz, electricidad, le cortaron la luz, electricidad, le hicieron guarimba. O sea, todo lo que te puedes imaginar que una fábrica no puede ya funcionar. Es decir, nosotros le hicimos ese saboteo a Nosotros creamos ese ambiente. Claro. Y lo hemos creado con basura, con nuestra forma de ser, de actuar, y además desconociendo nuestra debilidad genética, la codificación. Entonces, si tú inmediatamente ves a un nódulo tiroideo o ves un Hashimoto, que es una hipertrofia, un crecimiento, pero además una inflamación con el sistema inmunológico, o un hipotiroidismo, sin importar tu enfermedad, acuérdate que hoy tú pierdes el miedo, ella nace de todo ese ambiente. Ejemplo, esta historia del nódulo a mí me encanta, porque cuando tú vas a entrevistar a las células, ¿sabes lo que es un nódulo? Carlitos, es un grupo de células que prácticamente le bloquearon toda oxigenación. Y ellas, para poder ayudarte a vivir, se le está exigiendo producir T3 y T4. ¿Sabes qué hacen ellas? Queman un escritorio, queman una silla, queman lo que sea para producir energía y así producir T3 y T4. ¿Pero qué se produjo ahí? Una lesión. Ahí se produjo una cicatrización anormal. ¿Y tú sabes lo que hace el sistema? La quita. Jamás le preguntó qué se puede hacer por ella. Ese nódulo puede desaparecer por completo, en semanas. Por supuesto, si le creas el ambiente, que vas a seguir aprendiendo ahorita con nosotros. Muy bien, amigos, así que el doctor Carlos Luis Álvarez Boada con nosotros está para conversar acerca de tiroide, acerca de próstata, acerca de mamas. Así que usted no se pierda allí porque realmente esto es fascinante, por lo menos así me parece, yo sé que usted también. Así que vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Pero antes, permítanme hablarles de mi bebida favorita, que es Joven Soy, una bebida de proteína de soya, que además contiene avena. La proteína de soya te da el valor proteico, la avena te permite la fibra, te regala la fibra para el buen funcionamiento de los intestinos y de todo el aparato digestivo, y vienen dos sabores exquisitos, vainilla y chocolate. No tiene azúcar añadida de ningún tipo y realmente para esas entrecomidas es maravillosa. Joven Soy, vive joven y saludable con Joven Soy. Pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Amigos, y hablemos de Arcoíris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad. Arcoíris nos presenta Frailejón, un compuesto, un jarabe que realmente es un coadyuvante para fluidificar todas las secreciones bronquiales. Así que es un jarabe realmente, como todo lo de Arcoíris, rápido, efectivo y 100% natural, porque no utilizamos ningún tipo de agroquímico. Esa es nuestra garantía, es nuestro orgullo. www.arcoirisnatural.com. Recuerde, Frailejón de Arcoíris. Amigos, y mi sitio, tu sitio, Bracero Steakhouse, para que disfrutes no solo de una comida exquisita que siempre está excelente, sino además de la atención que tú te mereces. Porque uno no solo va a restaurar, en un restaurante va a restaurar el estómago, uno va a restaurar sobre todo el alma, va a restaurar el corazón, por eso tiene que ser bien atendido, vivir una experiencia de atención maravillosa, y yo te garantizo, sin reserva ninguna, que tú la vas a tener en el Bracero Steakhouse. Final Avenida Rómulo Gallegos, mi sitio, tu sitio, Bracero Steakhouse. Bien, amigos, y continuamos. Estamos con el doctor Carlos Luis Álvarez Boada, estamos conversando acerca de la próstata, las mamas y la tiroide, y estábamos ya con la tiroide hablando que si le cambiamos las condiciones a ese nódulo tiroideo, a esa situación particular, esa alarma, ese grito que está dando la tiroides, evidentemente podemos cambiarlo todo.
Sí. Hemos visto entonces que todos los órganos están relacionados en uno. El gran fracaso que ha tenido la medicina es haber dividido los órganos por partes. Una tiroides está trabajando con todo el cuerpo en su integridad. Si algo le pasa a esta tiroides, todo el cuerpo se va a enterar. ¿Qué hemos dicho entonces? ¿Una tiroides es regenerable? Sí, entérate. Todas las células del cuerpo tienen capacidad de regenerarse, de autotransformarse, pero necesitan solo un requerimiento, un ambiente constante, una persona que sea consciente, una persona que sea capaz de establecer una relación directa. Y lo malo es que el sistema nos ha dado, son unas relaciones directas con fármacos. Es decir, un paciente, y te lo he explicado en la parte endocrinológica, cuando yo fui endocrino, para hacer summa cum laude de endocrinología, te enseñan, tienes un paciente en tu examen final con problemas tiroideos, y al final te sale en el examen dosis del fármaco. Yo no había hecho medicina regenerativa todavía. Le dije al jurado, señor jurado, ¿ustedes creen que ese paciente necesita un fármaco o necesita que por fin le enseñen qué fue lo que pasó en la tiroides? Me dijeron, ¿usted pone al final la dosis del fármaco o no tiene el título? Por eso me dediqué a hacer 7 especialidades médicas más, porque yo creía que el problema era endocrinología, pero yo me di cuenta que todas las especialidades médicas fueron hechas para que nosotros mandemos tratamientos farmacológicos y tapemos los síntomas. Se nos negó llegar directo a una célula y por eso nace una enfermedad. La enfermedad es el contacto directo y cuando estamos hablando de la tiroides, tú tienes que reconocer ahorita, cuando hablemos de mama y cuando hablemos de próstata, vas a saber que las 3 originaron su enfermedad de la misma forma, a través de lo que llamamos basura alimentaria. Pero si pasamos directo a la mama y hablamos de todas esas enfermedades fibroquísticas de la mama, todas esas enfermedades de dolor premenstrual, de todo ese síndrome premenstrual que da también con la sensibilidad y dolor de la mama, el cáncer mamario, todas son enfermedades que son altamente regenerables si al público se le explica la causa real que lo originó. Y luego, si hablamos de la próstata, estamos hablando de una de las glándulas que va a permitir sobre todo que los espermatozoides tengan nutrición, puedan viajar por el útero y puedan fecundar a un ser maravilloso que pueda llegar a nacer. La próstata es vital, es una glándula que a medida que va aumentando en edad, si las condiciones en él son precarias, igualmente se va a inflamar. Igualmente se va a hipertrofiar, incluso se puede calcificar y si esa condición sigue empeorando con el tiempo, puede llegar a ser un cáncer. Porque, no te angusties, en cualquiera de estas glándulas el estado final sería un cáncer, tanto tiroideo como mamario como prostático. Ay, pero entérate tú y yo hoy, ¿qué es un cáncer? El estado más temible de terror que ha vivido una célula. Es un callejón donde ya no llega nada, todo está tapado, todo está prácticamente destruido, quemado. Cada una de esas células que intentan nacer prácticamente es violada, prácticamente es desintegrada, ya sea por azúcares, por lácteos, por toda la basura que comemos. A partir de ahí ninguna célula cree. Una célula que quiere regenerar inmediatamente no le crea a la otra y empieza a invadir a los tejidos. Si tú llegaras a esa célula y le cambias el ambiente, te relacionas con ella, tenemos el primer problema. La célula no nos cree, Carlos. Claro. Si hay algo que tiene la célula en claro es saber quién es esa persona. Mira, de ti yo no conozco otra cosa que basura alimentaria, indiferencia, y cuando te he hablado, lo más cercano que me ha llegado es un fármaco. Eso es lo que sabe la célula. Y esa es la parte más difícil. ¿Cómo borramos esa memoria a una nueva memoria? Y es lo que hace medicina nativa. Cuando estudia al fin, entrevista, se pone al lado de la célula y se da cuenta de todos los errores que hemos cometido y la falta de comunicación o de relación a nivel celular. Se ha podido demostrar, y por aquí teníamos cerca, por cierto, a una persona, cómo un tumor en poco tiempo puede desintegrarse. Ya esa persona ve que el tumor va por la mitad del tamaño y dice, ¿y tú crees? ¿Y tú crees? ¿Y tú crees que eso puede seguir así? Entonces, seguimos con el mismo problema. Claro, claro. El miedo es otra de las cosas que bloquea. Tú tienes que tener primero la seguridad y la certeza. Bueno, no lo puedo negar porque si hay algo que una persona no cree es que tiene acceso al poder. Claro. Si hay algo que la persona no cree es que todo el poder de la creación vive en una célula. Pareciera que la enfermedad que yo tengo le pertenece al médico y después el médico me da un título y así voy a estar el resto de mi vida. Pero no, eso se acabó hoy. Todo lo que tú necesitas para sanar, primero, lo estás recibiendo a través de este Señor cada vez que nos invita. Segundo, depende de ti, depende de esa condición directa que te relacione, ya que una enfermedad son múltiples ambientes. Hemos hablado del bioquímico, hemos hablado de licuados, sí, pero entérate hoy. Cuando hablamos de un licuado o de la bioquímica de la célula, solo puede llegar a sanar a la célula un 33%. Ok, eso es interesantísimo. Cuando hablamos del componente que realmente llega a sanar una célula, reduce un tumor, vuelve a hacer funcionar tu tiroides, vuelve a hacer una mama perfecta. Desaparece un nódulo. Todo depende de un 67% que está basado en la multidimensionalidad, que después de eso tendremos un programa especial,
sobre emoción, enfermedad. Pero la multidimensionalidad no es otra cosa que el grado de conciencia de un ser al servicio de la célula. Es algo así como Dios, como el Wi-Fi, donde tú te puedes conectar directo y tú puedes tener todos los megas de conexión. Imagínate eso trasladado a una de las maquinarias más perfectas de la creación. Yo no sé cómo si las personas pueden creer en Wi-Fi, pero no pueden creer en su poder. Entonces, cuando nosotros llegamos directamente y nos relacionamos a una célula, no solamente bioquímicamente, sino como el ser que cuida y vigila el ambiente de esa célula, Carlos, ¿cómo explicarte? Que no haya enfermedad en este mundo que no pueda ser reversible. Pero ya hay algo que yo quiero que tú pienses y algo que razones de manera simple. En toda la especie viviente de la Tierra, mire que yo he estado años estudiando, y oye esto antes de irnos, no hay ningún animal que tenga problemas tiroideos, que en sus mamas hayan problemas de fibroma o quistes, ni menos aún animales que tengan hipertrofia prostática. ¿Sabes por qué? Porque ningún animal sobre la faz de la Tierra se comporta como el ser humano y hay que sentarlo a explicarle el poder que tiene. Interesante, ahora vamos a ver el cómo, en el próximo corte, el cómo usted puede empezar ya, primero que todo creyendo, los poder de decisión, poder de intención y para eso la explicación, para que usted tome la decisión y le ponga la intención. Va a haber una pausa, enseguida regresamos con mucho más, pero antes, por favor, hablemos de mi bebida favorita, se llama Joven Soy, es una bebida de proteína de soya porque te da el valor proteico y que además tiene avena, es decir, te da la fibra en 2 sabores exquisitos que son vainilla y chocolate sin azúcar añadida. Si tu problema es la lactosa, no contiene lactosa, no tienes ningún problema. En esas entrecomidas que a veces no sabemos qué tomar, Joven Soy, vive joven y saludable con Joven Soy, mi bebida favorita, de venta en las cadenas de supermercados, cadenas de farmacia y tiendas naturistas. Joven Soy. Pausa y regresamos. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Frailejón, un jarabe, un compuesto además, que es un coadyuvante para la fluidificación de todas las secreciones bronquiales, así que esas gripes que los deja usted lleno de flema, que de verdad es tan incómodo, tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con Frailejón de Arco Iris, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos del Bracero Steakhouse, que entre sus maravillas, por ejemplo, somos un restaurante de carne, sí, es verdad, con unos cortes espectaculares, pero ojo, el ceviche de nosotros yo lo pongo a competir con cualquier restaurante de pescado, sin ningún problema. Tenemos un cevichito para empezar maravilloso. Ni hablé del pulpo fraga, un pulpo además que viene a la brasa marinado en ajo, que se sirve en plato caliente y que usted los ojos se le van para atrás de la alegría. Final Avenida Rómulo Gallegos, el Marqués. Mi sitio, tu sitio, Bracero Steakhouse. Continuamos. Doctor Carlos Luis Álvarez Boada con nosotros, médico endocrino, además médico regenerativo, quien nos está explicando toda esa relación que hay, con cualquiera de estas glándulas. Por ejemplo, estamos hablando hoy de próstata, mama y tiroide. Ahora, empezamos por la decisión. Nos está viendo alguien con un problema de tiroide, con un problema de próstata, con un problema de mama, o sencillamente que amén, ojalá. Una persona que dice, yo no tengo problema en ninguna de esas partes, pero me interesa cambiar mi vida, me interesa ser más sano, me interesa estar más en relación conmigo, me interesa tener más relación con Dios. ¿Por dónde comienza? Además de la decisión de hacerlo ya. ¿Por dónde comienza? Primero por creer. Una persona debe creer, primero, que tiene una enfermedad. Segundo, la más difícil de todas, saber que quien originó esa enfermedad es él, la parte más terrible. Tercero, quitarme de mi cerebro la farmacia. Porque aquí es donde viene la parte más terrible. Una persona quiere buscar algo que le permita seguir repitiendo la conducta que lo enfermó. Es decir, ve este ejemplo. Yo voy y me compro 4 empanadas llenas de chicharrón con 4 salsas. Inmediatamente yo sé que me va a dar una acidez bravísima. Voy y me tomo el omeprazol. Luego me tomo el antiácido. Y como yo sé que me va a dar estreñimiento, tomo el laxante. Pero es que los 3 me van a permitir ahora no solamente comer 4, sino 6.
Entonces, de ahí es donde viene el primer fracaso de la persona. Tú tienes que cambiar el estado de conciencia. Una persona para sanar, Carlitos, tiene que nacer a un nuevo estado de relación celular. Un nódulo en la tiroides, una mama fibroquística, una hipertrofia prostática que está a punto de cáncer, tiene una memoria que tienes que borrar. Y una de las primeras cosas que una persona tiene que hacer es relacionarse. Para eso hay que entender que hay una serie de elementos que originó esa enfermedad. Y eso le hemos llamado, y te lo voy a repetir hasta que exista, que vamos a existir eternamente porque eso es un hecho, la basura alimentaria. Toda esa cantidad de antinutrientes o alimentos que prácticamente han fracasado y han hecho que en el hombre aparezcan las enfermedades, como te dije ahorita, que en los animales no existen. Claro. Entonces, si nosotros retiramos el primer agente, llamado azúcar, segundo, los lácteos, y tercero, la harina de trigo, todo nódulo, entérate, sin que yo te diga más nada hoy, lo retiras por un mes y el nódulo desaparece. Está escrito que en menos de 6 semanas, un nódulo tiroideo, un quiste en la mama, una hipertrofia prostática, desaparece. Porque la gente que lo estaba ahogando desapareció y el ser que lo hacía empezó a despertar y entender cuál era la causa real. Segundo, ¿eso es suficiente? No. Ahora tú necesitas restaurar la memoria de esas células a través de su bioquímica. Por eso decimos que la columna número 2 tiene nutrientes específicos, bioquímica específica, que permite que ya funcione. Cuando hablamos de este número, ni te asuste. Ese número lo que significa es una secuencia de nutrientes, que si no está óptimo en el sistema, esas células no pueden trabajar porque es su gasolina. Y esa gasolina abre una clave, tic, 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 tic. Esa clave abre la puerta de la célula y la puede renovar. Y a eso le llamamos bioquímica celular y código genético de medicina regenerativa. Entonces yo puedo tener 20 tiroides con problemas, pero cada una de ellas está codificada a tu personalidad, a tu forma de ser, a una estructura. Así como Carlos tiene pelo blanco, yo todavía no. Claro, yo tengo 20 años menos que Carlos. Claro. Por favor. No, mentira. Estamos ahí empatados. No, Bien. perfecto. Entonces, lo más importante de todo esto es que puedas entender que si tú logras que esa bioquímica exista, la célula puede cambiar. ¿Cuál es esa bioquímica que tú me estás preguntando? Primero, ¿hay licuados? Sí. Pero lo primero que tenemos que asegurar es que tu sistema digestivo pueda ser capaz de digerirlo, Carlos. El sistema digestivo está destruido. Por eso una persona pasa por etapas para no solo garantizar que tu tiroides sane, sino que permanezca así el resto de la vida. Y para eso hay que primero restituir al sistema digestivo, para eso trabajamos con licuados. Pero ya tenemos que meter también materiales específicos además del licuado. Se dice que todos los verdes de la creación, todos los verdes, vegetales verdes y todo lo que tenga que ver verde de la naturaleza, codifican a todas las glándulas del cuerpo. Si yo retiro el agente que produjo la afección y la enfermedad y pongo la materia prima, inmediatamente dimos a la clave que va a transformar. Acelga, espinacas, berro, perejil, rúcula, todo lo verde, eso que no has comido, eso que no te gusta, dime qué enfermedad tienes, dime qué tamaño es el nódulo y te digo que no has comido. Entonces, luego vienen también todos los colores morados de la naturaleza. Cuando hablamos de un repollo morado, una cebolla, cuando hablamos de la berenjena, empieza a analizar. Busca en Instagram de RCLAB, que yo me dedicaba a poner todos los colores bioquímicos, porque un color no es otra cosa que la reunión bioquímica de vitaminas y minerales que le permiten a las células actuar. Es el único combustible, es la única gasolina, era el único medicamento real que en ciencia nunca se estudió, ya que hay que defender una farmacología y no defender la producción real de funcionamiento celular. Entonces, esos son los esquemas más importantes. Cuando nosotros quisiéramos hacer un licuado, acuérdate, para esta área, ya que mucha gente lo pregunta, es importante que entiendas primero todo lo que tienes que retirar. Tú no puedes seguir ofendiendo, ni menos aún engañando una célula. Correcto. Una célula sabe si tú estás tomando un licuado por amor y por condición de relación y sigues pensando en esas gaseosas. Ay, mira, este desgraciado me quitó aquello y me está poniendo a tomar el licuado. No, ya eso es un fracaso. Tú necesitas primero pedir perdón por cada lesión que tiene mi cuerpo, ir directo al lugar y empezar a hablar con él, a conectarte, y luego permitir que esa materia prima llegue con toda esencia, con todo perdón, con toda unión. Ahí verás nacer el milagro en semanas, porque si hay algo que tú estabas buscando en esta vida, que era el amor pleno en su máxima expresión, ¿tú sabes dónde vivía? En cada una de tus células. ¿Y sabes cuánto tienes? 10 a la 14 millones de milagros llenos de amor solo esperando por ti. ¿Y qué era entonces la enfermedad? Dios, la excusa mínima para invitarte a descubrir que lo tenías todo. Y cuando lo descubras, más nunca vas a pedir nada. Dirás, gracias. Lo que estaba era dormido y ahora empiezo a actuar. Lo verde y lo morado, importante. Lo verde y lo morado, importante para tu nutrición. Y ya sabes, deja lácteos, deja azúcares y deja harinas de trigo, importantísimo. Doctor Clapp, doctor,
Carlos Luis Álvarez Boada, así es su Instagram, DR Club y @MRgenerativa. Así que ya sabes que este es el doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Gracias, Carlos. A ti, Carlito, un placer, una bendición. Y Dios los bendiga a todos. Venezuela hermosa. Bien, amigos, un placer estar con ustedes. Se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Recuerden nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, nuestra cuenta Twitter @fragacarlos y @lavidaeshoytv. Nos vemos en la próxima.